su volumen que por su coherencia. También por su madurez, por su originalidad. Esos primeros años del siglo fueron los que vislumbraron el agotamiento de las formas y de las corrientes literarias decimonónicas, el realismo, el simbolismo, el naturalismo, pero también dieron lugar a algunas nuevas, como el acmeísmo, por ejemplo, que exaltaba la sencillez de los ideales clásicos heroicos, la combatividad, la virilidad. Mario de Micheli, un teórico, literario, historiador, dice que lo que se quebró antes de las vanguardias fue la unidad espiritual de los siglos anteriores. Hasta ese momento no había ocurrido, o por lo menos había ocurrido muy pocas veces en la historia. Paradójicamente son estas últimas corrientes que nombré las que, retomando el impulso romántico de mediados del siglo XIX, dan lugar a un populismo revolucionario con nuevos valores. Algunos de estos nuevos valores fueron, por ejemplo, el apego a la tierra, la tradición, la defensa de las clases populares. En sus comienzos, los ideales revolucionarios no tuvieron nada que ver con los jóvenes artistas. E incluso hubo momentos de rechazo a la incidencia de las artes en la realidad. En los años previos a la revolución, estas se hicieron mayor eco de la agitación que se vivía en los ambientes políticos y sociales. O sea que el arte cada vez se va acercando más al pueblo. Es cada vez más praxis y menos misticismo, como sostenían los simbolistas. En una bofetada al gusto del público, el manifiesto del futurismo ruso de 1912, uno de cuyos firmantes fue Mayakovsky, ahí se invita a un quiebre radical con el pasado literario reciente. El pasado es estrecho, dicen. La academia y Pushkin menos comprensibles que jeroglíficos. Además sugieren la ruptura con el lenguaje de la poesía más tradicional, tal vez Alejandra va a hablar un poco de eso, y como innovación paradigmática adhieren a la novedad expresiva y también a la performática, ¿verdad? La performance, incluir la performática en la poesía. Surge así el futurismo ruso, un poco más tardío que el italiano. La fecha fundamental para el futurismo italiano es 1909. Aunque algunos valores son similares, por ejemplo la exaltación de la máquina, de la velocidad, un automóvil que ruge, que imagínense un Ford de aquellos viejos, no estamos hablando de 1909, un Ford T, ahí está. Dice, un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Samotracia. Escribe Marinetti, quien también fue el firmante de ese manifiesto futurista italiano. Propone así una imagen tan contemporánea, tan radical es el cambio estético del concepto de lo bello, que esto se convierte en un tema central y prioritario. El arte clásico, ecuánime, perfecto, ya no puede competir con las nuevas formas que la industrialización, la ciencia, la técnica van aportando a la cultura. Por supuesto que Mayakovsky va a reivindicar estos valores para el arte, pero desde otra perspectiva, otra mirada orientada hacia lo social. La literatura debía estar al servicio del hombre de la calle. Por eso, tal vez, integró el habla coloquial a sus obras. Para entender, esto lo cito a él, para entender correctamente la ordenación social, el poeta debe estar en el centro de los acontecimientos. Difiere, por supuesto, de los italianos en la exaltación de la guerra, por ejemplo, la exaltación de la violencia, eso no. Pero Marinetti sí lo convirtió, el italiano sí lo convirtió en una postura vital. Este es uno de los conceptos que nunca va a poder compartir con él y que lo llevó al enfrentamiento. Y hablando de lo performático que hoy les dije, hay una anécdota bastante citada en algunos libros, que es esa intención de enfrentarse con Marinetti cuando Marinetti visitó Rusia. Fue Mayakovsky a una conferencia que él estaba dictando y bueno, cuando le quiso hablar, Marinetti no hablaba ruso y no había un intérprete a propósito, ¿verdad? Había un intérprete para lo que decía Marinetti, pero no a la inversa. Entonces le dijeron que podía hablar en francés, que era el idioma que manejaba Marinetti, además del italiano, y bueno, se tuvo que retirar porque
Mayakovsky no hablaba francés, pero se retiró aplaudido y celebrado en ese momento, y Marinetti nunca supo por qué. Fue como una especie de, hablando de bofetadas, ¿no? Fue una especie de bofetada que Marinetti no llegó a comprender del todo en ese momento. Pero bueno, ahí tienen lo performático, ¿no? Y esa incapacidad de comunicarse en el momento. Lo cierto es que este artista representa el espíritu vanguardista en todas sus formas, ¿no? Fue provocador, fue exhibicionista también, aunque algunos de sus amigos lo definieron como extremadamente tímido. En sus obras plasma la rebeldía, pero también su tristeza transformada en lirismo. Tal vez fue la revolución la que le ofreció la posibilidad de superar y canalizar su energía hacia una finalidad más elevada. Intentó entonces subordinar su obra al credo revolucionario. Shklovsky, que fue un amigo de él y un formalista ruso, escribe en una obra que se titula solamente así, Mayakovsky, que toda la producción de este poeta, toda su vocación nace de una angustia espiritual intensa. La desazón moral, las necesidades económicas, la cárcel en 1910, fíjense que solo tenía 17 años, por su compromiso bolchevique, van moldeando su personalidad y van madurándola. Un gran poeta, dice Shklovsky, nace de las contradicciones de su tiempo. Conoce antes que los demás las desigualdades de las cosas. Él no veía la luna como un camino resplandeciente sobre el mar. Veía el arenque lunar y creía que estaría muy bien acompañarlo con un pedazo de pan. Él fue la voz que recitó ante los obreros, ante los estudiantes, los campesinos, los soldados del Ejército Rojo, con la intención clarísima de fundirse con ellos. Alabo a millones, creo a millones, canto a millones, dice en un poema que se llama 150 millones. Tal vez por ese deseo, Trotsky dijo que Mayakovsky era, perdón, se me trancó en el apuro, espero que no estar hablando muy rápido, era mayacomórfico. Fíjense la palabra que utiliza Trotsky para definirlo. Es él mismo quien puebla las plazas, las calles, los campos, la revolución. Nadie se le parece en la literatura rusa. Jacobson, Shklovsky, sus contemporáneos, otros escritores contemporáneos futuristas, todos vieron en la autenticidad de su palabra lo que el verso ruso no había logrado hasta ese momento. Ellos decían una diferencia cualitativa. Eso es lo que diferenciaba a Mayakovsky. Decían que tenía una personalidad lírica única. Mayakovsky dice: quiero reflejar simplemente al hombre en general, pero no una abstracción de ese hombre, ¿no? Sino un auténtico Iván que mueva las manos, que coma sopa de col y se haga sentir. Y esto es un poco una introducción que yo escribí para hablarles de una obra que hace poco apareció una traducción, ¿verdad? Por lo menos al español, que se llama América, o también Mi descubrimiento de América, que es un diario de viajes, o una especie de crónica de aventuras, una obra de aventuras y de descubrimiento por Cuba, por México, por Estados Unidos, aunque nombra algún otro lugar por donde va de paso, y fue escrita en 1925. Es una obra que yo recomiendo bastante. Al principio no me había convencido porque, claro, yo estaba acostumbrada a leer poesía, ¿verdad? Y esta obra me parecía muy singular porque es una narración de un viaje, de un extenso viaje, y además porque a ningún americano le gusta que critiquen nada. Entonces, claro, yo escucho, iba leyendo y lo releía y veía también una crítica, ¿no? O esa desazón o esa tristeza que va transmitiendo porque se encuentra con un continente que era diferente a lo que él se había imaginado, a ese idealismo, ¿no? Muestra en esa obra muchos de sus juicios sobre la sociedad de consumo, pero también decía la sorpresa ante la población americana autóctona. Muestra también las distancias económicas que existen entre clases sociales, ¿no? Sobre todo en México y en Estados Unidos. Se asombra al ver a los indígenas, al ver los obreros, al ver su pobreza, su sometimiento y el concepto que tienen de lo que es el trabajo. Por supuesto que también hay lugar para el arte, que lo describe muy bien y lo elogia, para la poesía, para el teatro, para la pintura. Esos son capítulos o breves semblanzas que va haciendo de lo que va descubriendo en América.
A Mayakovsky le asombra lo nuevo, intenta moderar su idealismo literario, foráneo, para acusar la realidad y mostrarse a sí mismo, ante la evidencia, sus propios prejuicios. Lo que él había pensado que iba a encontrar en América, tal vez no lo encontró del todo. Cuando llega al puerto de La Habana, la va describiendo minuciosamente, y detrás se encuentra la inmunda zona portuaria, llena de tabernas, burdeles y frutas podridas. Sobre el fondo verde del mar, un negro de color azabache con un pantalón blanco vende pescado carmesí. La otra zona la forman sociedades limitadas, mundiales, de tabaco y azúcar, con decenas de miles de negros, hispanos y obreros rusos. Y en medio de las riquezas, el club estadounidense. Los Ford, Clay, Bob, de 10 plantas, dice, esos edificios, esos clubes. Las primeras señales visibles del dominio de los Estados Unidos sobre las 3 Américas. Todo lo que tiene que ver con el exotismo antiguo es pintoresco, poético, es poco rentable. Todo lo relacionado con los estadounidenses está montado con una eficacia perfecta y está muy bien organizado. Él dice en un momento que los Estados Unidos se han apoderado del derecho a llamarse América por la fuerza, con sus dólares infundiendo terror en las repúblicas y en las colonias. ¿Saben quién es Cooper, verdad? El del último de los mohicanos, el escritor del último de los mohicanos. Bueno, dice él que Cooper le había dejado una imagen de los indígenas americanos que estaba sublimada y estaba totalmente poetizada. Él no logra identificar esa imagen ideal que trae consigo con lo que está mirando, ¿no? Dice, cientos de personas diminutas con sombreros chillan y extienden las manos hasta la segunda cubierta. Está hablando del barco, ¿no? Se trata de porteadores que se pelean entre ellos por las maletas y parten doblados por la enorme carga. Vuelven y se ponen otra vez a mendigar. ¿Dónde están los indios?, le pregunté a un hombre. Estos son los indios, me respondió. Estaba estupefacto, como si delante de mis narices transformaran a pavos reales en gallinas. Ven la decepción, ¿no?, de encontrar la realidad, de encontrar lo terrible de esa realidad, porque es descender ese ideal, no un poco, es descenderlo completamente, dejarlo hundido, ¿no? Se había imaginado otra vida y otras costumbres, otra forma, hasta física, ¿no? Los ve pequeños y los ve débiles a estos indígenas. Se topa además con tipos humanos novedosos, que él ignoraba también, y con costumbres inesperadas. Por ejemplo, estoy haciendo una propaganda, este libro, espero que de acá salgan todos a leerlo. Por ejemplo, en México él conoce a Diego Rivera. Sostiene que los mexicanos son hospitalarios. Fíjense esto qué lindo. No le dicen, ahora usted sabe dónde vivo. Dice que a él le van diciendo, ahora usted sabe dónde tiene su casa. Esta gentileza contrasta con su visita a los Estados Unidos, ¿no?, donde no pudo llegar por barco, tuvo que cruzar la frontera por México. Otra vez el problema del idioma. Lo detienen y le preguntan que si desea un intérprete de qué idioma puede decir. El francés, justamente aquel que no pudo hablar cuando fue a ver a Marinette. Entonces, ¿qué pasa? Le llevan un intérprete. No logra comunicarse, obviamente, ¿no? Tiene que esperar a que venga un intérprete que conozca el idioma de él, porque si no, era imposible. Pero le dan una visa, ¿no? Entonces él va a recorrer y va a dar algunas conferencias por unos cuantos estados, Chicago o Nueva York, por ejemplo. Por ahí empieza a hablar de algunos norteamericanos famosos, se habla de un presidente, ¿no?, de College. El presidente dice que formalizó en uno de sus decretos el nombre americano como exclusividad para los estadounidenses. Cosa que a nosotros, otra vez digo, ¿no?, a mí me ofende, ¿no?, que digan americano del norte o... No, americano es todo el continente, no son solo ellos americanos. Bueno, por eso uno de los ejes centrales de esta crónica es el intervencionismo, hablar del intervencionismo. Dice, por ejemplo, México tuvo 37 presidentes en 30 años. Es un disparate. 37 presidentes en 30 años. Los Estados Unidos son los máximos dirigentes de México. Han dado a entender, mediante sus acorazados y sus cañones, que el presidente mexicano es un mero cumplidor de la voluntad del capital estadounidense. No sé si cambió algo. ¿Qué hicimos para que no cambiara nada? No sé. Bueno, por supuesto que también aparece
alguna maravilla, ¿no? Por ejemplo, la arquitectura, los rascacielos, aquello que tanto elogiaban los futuristas. Se asombra ante las fábricas, las llama imperios de 30 pisos. Se conmueve ante un país que funciona con un mecanismo de relojería en pro de capital. Se indigna también con la deshumanización, con el racismo, con la miseria, con las injusticias. Uno de los casos, por ejemplo, que estaba en el tapete en ese momento y que a él lo conmueve es el de Vanzetti y su compañero, dice, defensores de trabajadores condenados a pena de muerte. Mientras, los hijos de unos millonarios, asesinos confesos y torturadores de un adolescente de 14 años son declarados inimputables y van a ser liberados después. Uno sé que murió en la cárcel porque anduvo investigando, pero el otro liberado, o sea, no pasó nada, ¿no? Situaciones terribles que recuerdan la angustia de otro vanguardista que llegó a Nueva York con ese mismo impulso y entusiasmo y que la contempló con admiración, con miedo, que fue Federico García Lorca. Sí hay un montón de anécdotas divertidas, no piense que todo es terrible. Creo que esas anécdotas nos definen también como americanos, tal vez tanto no cambiamos, ¿no? Pero, por ejemplo, cuenta una anécdota de un poeta que a mí me encantó. Ese poeta es hermano de un comerciante. Dice que lo pusieron de mesero a trabajar en un bar, porque, y esto lo cita el poeta, dice, claramente es un inútil. ¿Qué puede aportar un poeta? Nada, que vaya a trabajar de mesero, ¿no? En síntesis, lo fundamental es hacer evidente o manifiesto en estas memorias el crecimiento insensible y aplastante de Estados Unidos como potencia. Sobre todo, ocupa gran parte del libro en realidad estas memorias sobre Estados Unidos. Dice, y acá lo voy a citar porque esta frase me parece, este párrafo me parece que es que define a Estados Unidos como potencia, ¿no? Dice, solo durante mi corta estancia de 3 meses, los estadounidenses agitaron su puño de hierro delante de las narices de los mexicanos en relación con el proyecto de nacionalización de su propio subsuelo inalienable. Enviaron tropas para ayudar a un gobierno que el pueblo venezolano intentaba echar afuera. Le hicieron insinuaciones inequívocas a Gran Bretaña de que en caso de impago de las deudas, el granero de Canadá podría tambalearse. Le desearon lo mismo los franceses. Y antes de la conferencia sobre el pago de la deuda francesa, un día enviaban a sus aviadores a Marruecos para ayudar a los franceses y al otro día de pronto tomaban partido por los marroquíes y revocaban a sus aviadores por razones humanitarias. Y va a llegar a algunas conclusiones, ¿no? Va a ser una conclusión de todo este viaje. Les digo algunas, creo que son igualmente lúcidas y que vale la pena recordarlas o nombrar algunas de estas conclusiones. Dice, un hombre que mira al futuro, que piensa a sí mismo y a los demás en función de los avances tecnológicos, de las consecuencias históricas. Yo digo, él lo que ve es el futurismo de la tecnología desnuda, del impresionismo superficial de humos y cables que tenían el papel de revolucionar la mentalidad estancada, impregnada del mundo campestre. Ese futurismo primitivo está consolidado, él lo ve así, lo ve consolidado. Falta lo otro, lo que él sugiere, educar, formar, igualar, porque si no se pierde lo humano. Para él los artistas, en vez de dedicarse a la admiración estética de las escaleras mecánicas, de los rascacielos, deberían intentar resolver el tema de la vivienda, por ejemplo. Los poetas deben poder hablar, mover al mundo en los vagones de los trenes, en lugar de cantar el estrépito de los motores y de las máquinas. Esto era lo que hacían los futuristas, ¿no? A través de su poesía y de su pintura también. Se pregunta antes que por el avance tecnológico de Ford, por los efectos a mediano plazo de sus fábricas, del humo de sus fábricas y del humo de los automóviles. Literalmente dice, ¿qué hay que hacer para que no contaminen el aire? Hacia el final de su vida, su obra terminó siendo un ataque evidente a los nuevos líderes comunistas y a la burocracia estatal. O también, por momentos, una sátira a los parásitos que acaban con los ideales revolucionarios. Ignorado o rechazado por sus contemporáneos, desmoralizado, acosado por algunos de los sectores de su partido y habiendo fracasado su último drama, se suicidó. Terrible, ¿no? Vivió muy poco, no se olvide que vivió 36 años e hizo muchísimo, escribió muchísimo, es sorprendente todo lo que escribió.
En el caso Mayakovsky, Roman Jacobson, que fue amigo de él, dice que su generación malogró a los poetas. Él enumera unos cuantos jóvenes que murieron enfermos o suicidas, que no encontraron otra forma de prevalecer que no fuera esa, paradójicamente la de la muerte, ¿no? El poeta, dice Mayakovsky, debe acelerar el tiempo. Por supuesto que estaba ubicado allá lejísimo de donde estaban todos sus contemporáneos, ¿no? Les leo justamente para cerrar una cita de un poema de Mayakovsky que dice: y la muerte no se atreverá a tocarle, él está en el cálculo del futuro. Los jóvenes escuchan estrofas sobre la muerte, pero en el corazón escuchan inmortalidad. Y bueno, nada más. Muchas gracias por escuchar y espero que haya... Ahora vayan corriendo a leerla. Así discuten después conmigo. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Alejandra Bravo, como el compañero presentó, profesora de literatura, dentro de las funciones que uno cumple y que uno por suerte elige cumplir, como la docencia, la militancia sindical. Agradecer a mi amiga y compañera de la vida, Andrea, que está acá, a todos ustedes que están acá presentes, dejando su tiempo, su energía y sus ganas en esto, en recordar a Mayakovsky a 125 años de su nacimiento, como decía Alexis, y tomar en cuenta que lo que decía Andrea, mucho de lo que ella dijo ya es parte de lo que voy a comentarles y tal vez un poco haga como una presentación dialógica contestando algunas de las cosas que mi amiga y compañera habló. Mayakovsky, como Andrea dijo, fue un hombre multifacético, fue autor, fue poeta, fue propagandista, fue vanguardista. Él mismo, como decía hoy Andrea, firmó el primer manifiesto del futurismo ruso, La bofetada al buen gusto del público, que ya muestra una actitud rebelde, una actitud juvenil, característica del futurismo y de las vanguardias en general. Pero esos casi 37 años de vida que él mismo puso fin y además dejó una nota en la cual, por ejemplo, le pedía a la compañera de sus días que lo siguiera amando. Ama Mayakovsky fue una de las últimas escrituras que él entregó, obviamente saludando a su compañera de la vida, saludando también al partido y a la revolución. Gran conocedor del espíritu humano y de la esencia del ser humano. La producción poética, tanto en los versos como en la dramaturgia de Mayakovsky, realiza lo que uno de sus contemporáneos y amigos, como decía Andrea, Jacobson, define en la función poética, cuando habla justamente estudiando lo que es los actos comunicativos y centrándose específicamente en la función poética del lenguaje. Mayakovsky seleccionaba y combinaba un material que él mismo recogía. Las voces del pueblo se transcribían a través de Mayakovsky. Él visitaba y estaba horas, 12, 14 horas por día, recolectando en libros de notas aquellos parlamentos que escuchaba y que lo rodeaban y que se convertían a través de su voz en la voz de 150 millones de personas, como muy bien lo decía Andrea. En ese puño erguido que tiene millones de dedos, como él mismo también lo nombra. En el teatro, su arte también es una herramienta no solo de propaganda de la revolución, sino también de concientización de la clase obrera. La observación y la mirada de la sociedad y las desigualdades presentes en la sociedad permitían a Mayakovsky hasta caracterizar de forma muy cómica, porque sus obras teatrales, las tres más importantes, La Chinche, la primera, que es Misterio Bufo, y la última de la que hablaba Andrea, El Baño o Los Baños, dependiendo de la traducción, son obras paródicas, son comedias, y tenía esa gran capacidad de poder fundir a través del lenguaje estereotipos de personajes. Hacía casi un trabajo sociológico, comparable que pudo hacer en su tiempo, siendo diametralmente opuesto, Balzac cuando crea la comedia humana, y logra caracterizar personajes. Mayakovsky lograba caracterizar al pueblo.
al pueblo, a su lenguaje, a las desigualdades por las que debía pasar el pueblo obrero y el compromiso de clase que él a su vez transmitía a través de sus obras. Incorporaba, como muy bien se desarrollaba recién, elementos del futurismo, pero esa gran diferencia que marcaba el futurismo italiano del futurismo ruso. Primero, el futurismo italiano glorificaba la guerra, planteaba que la guerra era la forma de higiene del mundo. Mayakovsky tenía una visión muy contraria. No es la guerra la herramienta, porque la guerra lo que hace es destruir al hombre por el hombre y hacer que aquellos justamente que él después en una de sus obras va a llamar como puros e impuros, haciendo referencia a los burgueses y a los proletarios, Misterio Bufo, muchas gracias, hace justamente a que esa gran contraposición que se da entre estas dos clases sociales no solo pueda ser parodiada en obras de teatro, sino que además puedan ser mostradas a través de su dramaturgia. Mayakovsky llegaba al pueblo, pero por eso también era querido, era odiado. Era uno de los poetas que fue relegado y reconocido. Entrañable amigo de Lenin y además camarada a la muerte. Dedica además en sus versos, que hoy emotivamente leyó la compañera y se agradece muchísimo, porque para nosotros los profes de literatura es fundamental la lengua en la que la poesía se construye, porque de por sí la poesía tiene su música y su ritmo, y nosotros cuando nos apropiamos, lamentablemente lo destruimos, y las traducciones muchas veces hacen eso. Así que agradezco que no hubiera un traductor para que pudiera hablar con Marinetti y que no le estropearan su hermoso ruso por un francés o por cualquier otra lengua. Otro tema muy complejo en Mayakovsky, bueno, les digo además, el tiempo es muy tirano y la capacidad mía de síntesis, que yo se lo decía a Alexis, es muy compleja por ser profesora de literatura, entonces uno a veces se explaya más de lo que debe. Pero uno de los grandes dolores de Mayakovsky fue la vejez, la llegada de la vejez, el pasaje del tiempo. Y con ello la pérdida de la juventud tan amada. Y creo que eso también es extrapolable a cómo vivió la revolución. La juventud de la revolución, en la revolución del 17, en la revolución del leninismo, en el pueblo tomando su lugar. En aquellas palabras de pampas y tierra, como decía Lenin, para el pueblo. Lamentablemente, el mismo Mayakovsky, con la ceguera y la casi sordera que nos va generando la vejez con el pasaje del tiempo, hizo que también se apoderara de la revolución. Y lamentablemente, nuestro autor, nuestro propagandista, nuestro vanguardista, ese hombre que representaba a todas las voces a través de una sola voz, decide quitarse la vida, como decía Andrea, casi a los 37 años de edad, teniendo toda otra vida por delante. Pero sin embargo, esa muerte también es parte de esa actitud vanguardista. Ustedes recordarán que en las vanguardias del siglo XX, desde el expresionismo, el futurismo, el dadaísmo, la rebeldía es uno de los grandes actos. Y ese acto también en Mayakovsky es un acto de rebeldía. Es un acto de rebeldía ante el pasaje del tiempo y la pérdida de la juventud y de la belleza desde su esencia. Y creo que eso fue uno de los aspectos que él también pudo ver en esa lamentable vejez a la que se encaminó la propia revolución en los últimos años que llegó a vivir Mayakovsky. A ver, a la época de Mayakovsky, además, existían diversos tipos de teatro. El teatro del siglo XX es sumamente rico y tiene grandes influencias desde lo que es las vanguardias y la multiplicidad de expresiones artísticas de las que se ocuparon las vanguardias. Mayakovsky particularmente desde su teatro y desde otras varias corrientes, podemos hablar por ejemplo de Bertolt Brecht, casi contemporáneo, desde su teatro épico y también de raíz marxista, buscaban objetivos bastante similares en cuanto a desalienar al espectador a través del teatro.
Y en eso van muy en contra cualquiera de ellos y otros escritores de su época de lo que era una de las esencias del teatro clásico. El teatro clásico buscaba generar, según Aristóteles, la catarsis, que es la purificación y la liberación de las pasiones, y que permite muchas veces al espectador identificarse con el héroe, con el guerrero, con aquel personaje, ¿verdad?, que está pasando por esa peripecia. Principalmente eso era lo que se buscaba a través de las tragedias. Contradictoriamente, nuestro Mayakovsky utiliza la comedia, que busca un efecto muy distinto. Pero además, a pesar de esa gran diferencia en cuanto al efecto catártico del teatro, hay un efecto que sí buscaba el teatro griego en el siglo V y IV a.C., cuando se consolidaba la primera democracia ateniense, y era formar a los ciudadanos de la polis. Y esa formación en valores, en costumbres, en legado cultural, en conciencia que buscó generar ese primer teatro, Mayakovsky terminó de desarrollarlo excelentemente. La conciencia social, la conciencia de clase, el reconocimiento del lugar del obrero, su lugar de empoderamiento ante el burgués. Ese es uno de los grandes objetivos que logra transmitir Mayakovsky. La capacidad de lograr llegar a todo el público. Había un autor, y todos ustedes lo deben de conocer, salvando las grandes diferencias, William Shakespeare, que trataba de llegar a todo el público. Eso se desarrolla en una teoría que se llama la teoría de los niveles, que también la hemos tenido que trabajar. Y se buscaba llegar a la amplitud, a la mayor cantidad de capas en la sociedad. Ese fue un gran cambio que se implementó en ese teatro. Mayakovsky buscaba lo mismo, buscaba llegar a todos y que su palabra se transformara justamente en la palabra del pueblo. En cuanto a la función emotiva o sentimental del teatro, por supuesto la rechazaba totalmente, muy contrapuesto a varios de sus contemporáneos. El teatro no tiene que buscar ni la emotividad ni la identificación con el otro, sino que lo que tiene que ser es una herramienta de lucha y de liberación. Y a partir de esa conciencia, de esa toma de conciencia que hace el sujeto, es que puede estar preparado para sostener la revolución que él mismo vio cómo empezó y cómo se forjó. Convergente al teatro de las masas y al teatro del realismo socialista, que hablaba un poco de la compañera, Mayakovsky siguió siendo el grito de lucha de su pueblo, no respondiendo a los intereses personales, sino a los intereses del pueblo ruso y a los intereses de la clase trabajadora. En cuanto a la actitud vanguardista de la que hablábamos hoy, por ejemplo, comparado con lo que es el futurismo italiano, que más allá de las grandes diferencias ideológicas que uno, y que imagino que muchos de los que estamos acá compartimos, hay elementos del futurismo que son visibles en cualquiera de las dos vanguardias, tanto en la italiana como en la rusa. Hay unos versos de Mayakovsky que dicen: no solo tenemos que construir con imaginación nueva, sino dinamitar lo viejo. Sed, danos de beber. Hambre, alimentanos. Ya es hora de llevar el cuerpo al combate. Combate liberador del opresor. Un combate muy distinto al que se planteaba el futurismo italiano. Diferencia radical que, como dijimos, en 1909 había expresado Filippo Marinetti, de además sabida alianza política fascista con Benito Mussolini, porque fue luego su mano derecha, quien exaltaba la belleza de la guerra como la forma de limpieza o de higiene del mundo. Nuestro autor, Mayakovsky, glorifica la revolución, no la muerte del hombre por el hombre, sino que el hombre pueda estar en la defensa y en la reproducción de su propia clase, no destruirse el uno al otro, sino construir a partir de la revolución. Ese es el gran legado que nos deja Mayakovsky. En uno de sus versos, en la conversación con el camarada Lenin, dice unas palabras que realmente llegan hasta la médula.
Danos la luz. Vestimos a pobres y desnudos. Crece la extracción de carbón y mineral. Camarada Lenin, en las humeantes fábricas, en la tierra cubierta de nieves y de trigos, camarada, con vuestro corazón, vuestro nombre, pensamos, respiramos, luchamos y vivimos. Inevitablemente la muerte del camarada Lenin para Mayakovsky fue el inicio de la muerte de la revolución. Y cerrando un poco para no extendernos demasiado, aunque hay mucho más, es riquísimo. Estos días además me he pasado leyendo Mayakovsky, reviviendo Mayakovsky, más allá de todas las limitaciones que tenemos obviamente por el trabajo. Pero vos, Andrea, hoy planteabas algo de la inutilidad del poeta. Mayakovsky creía que el poeta también era un trabajador. El poeta es un obrero, nos dice Mayakovsky. ¿Cuál es su materia prima? El lenguaje, las palabras. Y hoy les comentaba que Mayakovsky se tomaba ese trabajo de jornales de trabajo que nos hacen recordar a la Revolución Industrial. 14 horas de trabajo continuo, estudiando al hombre, estudiando su lenguaje, estudiando sus contradicciones, para luego poder entregarle a su público, porque él mismo lo dice, no vamos a ver al teatro a mi tía o a mi abuela porque la tengo en mi casa. Yo vengo a ver al teatro, al pueblo. Vengo a ver a todas las tías en una tía, a todas las madres en una sola. Y eso era lo que lograba hacer, tallando y moldeando el lenguaje como un artesano, más que obrero. Y en este sentido es que Mayakovsky dice, en el poeta es un obrero, somos iguales, camaradas de la clase trabajadora, proletarios del cuerpo y del espíritu, solamente unidos, solamente juntos podremos engalanar lo nuevo, acelerar el ritmo de la marcha del universo. Ante una oleada de palabras, levantemos un dique. Y ese es el dique que ha venido construyendo Mayakovsky a través de su poesía, a través de su dramaturgia, a través de esta novela que estoy conociendo gracias a la compañera y que en muchos de sus elementos me hizo recordar a un escritor uruguayo, a Rodó y el Ariel. Y esa triste mirada que lamentablemente seguimos teniendo porque es la que nos da para ver el pueblo estadounidense, que a veces, lamento lo que voy a decir, siento que la palabra pueblo le queda muy grande. Se apropiaron de nuestra América. El mismo Rodó lo dice en el Ariel, en esa confrontación que hay entre los personajes que toma de La Tempestad de Shakespeare y cómo prácticamente uno engulle al otro. América debe ser toda una América y todos somos americanos. No somos ciudadanos americanos algunos y otros no. Pero esa noción justamente de una América toda, lamentablemente, se sigue viendo destruida hasta hoy. Por eso también podemos decir que Mayakovsky es un visionario. Y digo es porque hoy por hoy las palabras de Mayakovsky siguen resonando en todos los oídos. La burocracia y la crítica que hizo a la burocracia, por ejemplo, en Los Baños, si mal no recuerdo, en su última obra, que tuvo una muy fuerte crítica, ¿verdad?, coincidente con el periodo feminista dentro de la Revolución, hizo además a ese dolor y a esa tristeza que terminó destruyendo a nuestro autor. Sin embargo, se anticipó a muchísimo de lo que luego caracterizó a la sociedad, no solo a la sociedad rusa, sino a la sociedad occidental. Dice la actividad del poeta desde la concepción marxista del trabajo, como decíamos, la concibe Mayakovsky como una actividad transformadora. El lenguaje es la materia que transforma el poeta. Por eso él considera y se considera parte del pueblo y parte de la clase trabajadora. Cierro con una frase chiquita
de Mayakovsky en la Oda a la Revolución, y creo que vuelve a reafirmar esa descripción final que estaba dando la compañera sobre la mirada que terminó teniendo de Estados Unidos. En la Oda a la Revolución, Mayakovsky dice, en el año 1918, ustedes, cómodos pequeños burgueses, oh malditos sean 3 veces, y mis poetas, oh benditos sean 1000 veces. Nada más. Te dejamos para acá, no sé, ya cuando nos vamos. Nosotras carentes de elementos tecnológicos, pero... Muchas gracias. Recién estaba todo funcionando normal, así que dice 1, 2, 3, se apaga ahí. Está bueno, está volviendo. Sí, allá apareció. No, Ahí está. sí, no, sí, Acá que apagar un poco la luz. sí. Bueno, buenas tardes, es un gusto estar aquí. Lamento que mis compañeras, mis colegas se hayan tenido que mover, pero bueno, elementos técnicos. Para las próximas ponencias procuraremos estar todos juntos y bueno, tener el uso de la palabra al final, ser el último, tiene muchas ventajas. Uno no tiene que reiterar cosas, por suerte, y so pena de caer en innecesarias repeticiones. Procediendo a abrir el disco duro. Bien, no sé si se lo... se ve. Sí. Mayakovsky generalmente se tiende a como cortar a las personas o en facetas, pero acá se ha manifestado toda una serie de expresiones, ¿no? La de poeta, militante, dramaturgo, militante que además siendo muy joven adhiere en 1908 al Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia, que va a ser el núcleo exactamente del Partido Bolchevique. No recuerdo cuál era mi vaso. Tome tranquilo, no hay nada con tarjeta. No, está bien. Bueno, quedarán ahí. Entonces, varias veces preso, pierde al papá muy joven y desde Georgia, porque él nace en Georgia, nace en el Cáucaso, con ese temperamento que tiene la gente del Cáucaso, de la vitalidad y la energía que tienen las personas del Cáucaso. Se mudan el papá era guardaparques y se mudan a Moscú. Bueno, y él ingresa a la Academia de Pintura, y en realidad en el ámbito de lengua hispana se le da poca atención, bueno, a la faceta creativa de Mayakovsky como pintor. Y a mí me resultó interesante comenzar con esto, porque gran parte de la actividad creativa que va a tener Mayakovsky, en donde se puede ver esa riqueza plástica, pero además del uso de la palabra, porque
como escritor, va a ser justamente en la actividad gráfica. Este es un cuadro de 1912, es una mujer vestida de azul. Digamos, en las dos primeras imágenes que tengo aquí, una de 1912 y 1913, digamos, hay una práctica, digamos, son cuadros que tienen claras reminiscencias del arte del siglo XIX en cuanto a la mimesis, a copiar tal como se ve el objeto en el ojo, vamos a decirlo así. Pero va a tener serios problemas Mayakovsky en la Academia de Pinturas, porque claro, las academias tienen reglas que hay que cumplir, tienen normas, y Mayakovsky justamente quiere crear, y para crear a veces hay que romper reglas. Y uno de los pintores vanguardistas, poco mencionado justamente, Burliuk, que además es de una familia eran varios Burliuk, en este caso David Burliuk, lo va a estimular, lo va a apadrinar, vamos a decirlo así, o lo va a ayudar o va a reconocer el talento de Mayakovsky. Aquí también una mujer sentada. Se destacan, digamos, esos colores apagados, bueno, la firma aquí, pero esa es, digamos, esa primera etapa creativa de Mayakovsky con la pintura, que sigue, digamos, algunos lineamientos del siglo XIX y que va a ir alejándose progresivamente. Aquí lo que vemos es un retrato de Lila Brick. Ustedes van a ver lo que es ese trazo fuerte con el cual se delinea el rostro, digamos, Lila Brick, que es la esposa de Osip Brick, que era un crítico también